Esperaba encontrar a mi marido en casa, pero solo encontré una casa vacía y flores sobre la mesa. Estaba listo para ir a trabajar, sentado a la mesa del desayuno con mi café y el periódico de la mañana mientras Janet todavía se vestía en el dormitorio. Esta mañana parecía como cualquier otro día de trabajo del último año. Mientras recorría con la vista la primera plana, allí estaba, justo en el medio, como Carmine había predicho anoche. Carmine siempre cumple sus promesas. El artículo informaba de un hombre encontrado ejecutado en su garaje. Robert Tossen, un empleado de la agencia inmobiliaria Cayús, fue encontrado muerto, después de haber sido apalizado y luego estrangulado. Janet también trabaja en Cayús Real. Actualmente, la policía no tiene sospechosos y la investigación apenas comienza. No había necesidad de seguir leyendo. Doblé el periódico y lo coloqué sobre la mesa donde Janet siempre se sienta. Una cálida y reconfortante sensación me invadió mientras contemplaba los eventos que condujeron a esta mañana. Sorbiendo mi café, observé cómo Janet entraba en la zona del desayuno. ¿Era hermosa? Mi esposa de 5 años lucía hoy aún más impresionante que hace años. Cuando nos conocimos, no hubo intercambio de saludos mientras ella se servía una taza de café. Es difícil creer cuánto se había deteriorado nuestro matrimonio en el último año. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y sonreí ligeramente al reconocer su llegada. No me dijo nada, continuando un patrón que había persistido durante los últimos 2 meses. Después de nuestra gran discusión sobre su aumento de horas de trabajo, parecía haberse encerrado en sí misma, mostrando una frialdad que contrastaba marcadamente con su calidez durante nuestro noviazgo. Extrañaba profundamente esa cercanía. Ahora parecía que todo estaba llegando a su fin. Janet tomó el periódico con una mano y su taza de café con la otra. Sus ojos escanearon los titulares y de repente escupió el café. Sus ojos se fijaron en el artículo sobre el homicidio de Robert Tolson. ¡Oh, Dios, no!, gritó, con una expresión como si estuviera a punto de vomitar mientras corría hacia el baño. Me quedé sentado en silencio, sabiendo que no necesitaba decirle nada sobre el tema. Respirando hondo, me levanté, puse mi taza de café en el lavavajillas y cogí mi maletín. Salí al garaje, me subí a mi coche, sin molestarme en comprobar cómo se encontraba Janet. Ya no me importaba cómo se sentía. Ahora, permítanme presentarme. Mi nombre es John Canela, pero mis amigos me llaman JC. Tengo 29 años, soy de ascendencia siciliana y vivo en el barrio italiano de Pittsburgh, Pensilvania. Mi juventud la pasé principalmente metiéndome en problemas con una pandilla de otros jóvenes italianos. Nos considerábamos la mafia junior. Omitiré la mayoría de las otras fechorías en las que nos metimos y me centraré en el único evento que cambió significativamente mi rumbo. Carmine Vitalo y yo éramos más unidos que 2 hermanos de sangre. Teníamos la misma edad y pasábamos el rato con el mismo grupo de chicos. La principal diferencia entre Carmine y yo era la capacidad intelectual. No diré que Carmine no fuera inteligente ni nada por el estilo. Es solo que parecía incapaz de evitar problemas con la ley. A pesar de nuestras fechorías compartidas, él era quien solía ser atrapado por la policía. Una noche, Carmine y yo entramos en un almacén cerca del muelle, con la esperanza de robar algunos artículos para conseguir dinero rápido. Los guardias de seguridad debieron vernos entrar por una ventana lateral porque nos estaban esperando cuando intentamos salir con varias cajas de reproductores de MP3. Un guardia atrapó a Carmine justo cuando yo me daba la vuelta, mientras otro intentaba agarrarme a mí. Le lancé una caja a la cara y luego salté sobre la espalda del otro guardia, golpeándolo en el costado de la cabeza con todas mis fuerzas. Cuando soltó a Carmine, lo tiré al suelo, instándolo a huir lo más rápido que pudiera. Carmine se fue corriendo, dejándome atrás. El segundo guardia se recuperó y me agarró por la espalda, y después de eso no hubo mucha lucha. Los guardias me dieron una paliza hasta que llegó la policía. Cuando aparecieron, se rieron con los guardias mientras examinaban mi cuerpo magullado y ensangrentado. Me llevaron a la comisaría y me retuvieron en una celda hasta que mis padres vinieron a buscarme. Para resumir, nunca revelé la identidad de mi cómplice en el almacén. Recibí 2 semanas de cárcel y libertad condicional. Kine me llamó varias veces para disculparse por haberme dejado atrás, pero le aseguré que estaba bien, considerando que sus antecedentes penales podrían haberlo llevado a la cárcel por mucho más tiempo. Juró que me lo compensaría,
sin importar cuánto tiempo le llevara. Mis padres estaban furiosos y avergonzados por mi arresto. Mi padre me disciplinó con su cinturón de cuero hasta que casi sangraba. Y luego decidieron matricularme en la escuela secundaria católica St. Peter para enderezarme. No hace falta decir que las monjas y el sacerdote hicieron un excelente trabajo disciplinándome. Para mi último año, había cambiado mi estilo de vida. Uno de los sacerdotes que me orientó me animó a seguir un camino diferente. Así que dejé la pandilla del barrio y finalmente me desempeñé lo suficientemente bien como para ser aceptado en Penn State de nuevo. En resumen, tuve éxito en la universidad y me gradué con un título en recursos humanos. Encontrar un trabajo en una empresa de renombre después de la graduación fue fácil. Por una vez, mis padres estaban orgullosos de mí. Aunque salí con numerosas mujeres en la universidad, no estaba listo para un compromiso serio. No fue hasta 3 años después de graduarme que conocí a Janet Ficano, quien me hizo reconsiderar mi soltería. Nos conocimos en un seminario para representantes de recursos humanos. Después, conseguí su número de teléfono y prometí llamarla, lo que pareció complacerla. Janet era diferente a cualquier otra mujer con la que había salido, con una personalidad multifacética. A veces me recordaba al personaje de Chris Costner en Las 13 de Eva. El rasgo que menos admiraba de Janet era su terquedad. Una vez que se formaba una opinión sobre un tema, nada podía disuadirla de su creencia. No importaba cuán equivocada pudiera estar, nuestra experiencia de noviazgo se caracterizó por periodos de cercanía seguidos de distancia. Nos abstuvimos de tener actividad carnal durante el primer año de nuestra relación. Supe del abandono de Janet. Cuando era un bebé, su madre la dejó en el banco de una iglesia y se marchó de su vida, lo que la llevó a criarse en orfanatos y hogares de acogida. Creo firmemente que la ausencia de amor y cuidado maternal durante sus años formativos contribuyó significativamente a las luchas de personalidad de Janet. A pesar de sus desafíos, Janet seguía siendo la persona más afectuosa y de buen corazón que había conocido. Durante nuestros primeros años juntos, mis padres no apoyaron mi relación con Janet durante todo nuestro noviazgo. Me advirtieron que no me involucrara demasiado con ella, pero ignoré sus consejos. Janet y yo intercambiamos votos en una modesta ceremonia en nuestra iglesia local. Ambos acordamos posponer la idea de formar una familia hasta que fuéramos financieramente estables y Janet pudiera pasar a ser una madre a tiempo completo, una decisión que mis padres desaprobaron. Los problemas surgieron en nuestro matrimonio durante el 3er año, cuando la empresa de Janet fue adquirida por una corporación más grande, lo que resultó en la pérdida de su trabajo. Luchó contra la depresión debido a la pérdida de un trabajo que valoraba. Aunque no enfrentábamos dificultades financieras, Janet tardó varios meses en conseguir un nuevo trabajo, por el que no sentía mucho entusiasmo, un puesto de gerente de oficina en la agencia inmobiliaria Cayús. Hice un esfuerzo por apoyar a Janet durante su periodo de desempleo, pero a veces sentía que resentía mi trabajo gratificante. Mientras ella se conformaba con menos, experimentaba cambios de humor significativos, particularmente durante su ciclo mensual. Después de unos meses en Cayús, recuperó gradualmente su habitual comportamiento agradable. Nuestra situación mejoró, incluida nuestra vida íntima, que había sufrido durante su desempleo. Hubo momentos en nuestro dormitorio en los que sentí que Janet se esforzaba por compensar la mala racha siendo más asertiva en nuestras relaciones amorosas. Durante unos 9 meses, no me quejé, y nuestra vida matrimonial prosperó. Janet se entusiasmó más con su trabajo e incluso siguió un curso de estudio a distancia en bienes raíces. Estaba complacido con su transformación y la esposa amorosa que era para mí. Luego, en medio de circunstancias desafiantes, llegaron noticias buenas y malas. La buena noticia fue mi constante ascenso en la escala directiva de mi empresa. Después de 5 años con ellos, mi futuro parecía prometedor. Sin embargo, una fusión con una empresa con sede en Atlanta provocó cambios significativos en mis responsabilidades laborales. La empresa de Atlanta debía integrarse en nuestra estructura corporativa, dándome la responsabilidad de capacitar a su personal y realizar las reducciones de plantilla necesarias. Estaba emocionado con los nuevos desafíos. Pero la desventaja era que viajaría con más frecuencia y por periodos más largos lejos de casa. A Janet no le agradó la perspectiva de mi mayor tiempo en la carretera, aunque hice esfuerzos por estar en casa los fines de semana durante los viajes más largos. Inicialmente, la ira de Janet por mis frecuentes ausencias pareció apaciguarse, pero como suele ocurrir, las complicaciones surgieron gradualmente.
Mi regreso a casa los fines de semana resultó insuficiente para compensar mi prolongado tiempo fuera. Janet se atrincheró en una mentalidad obstinada, acusándome de disfrutar de mi ausencia e insinuando incluso que podría tener una amante en Atlanta. A pesar de mis esfuerzos, que incluían llamarla durante el día y enviarle flores y tarjetas divertidas, su distanciamiento persistió. Completar la capacitación del personal en Atlanta tomó casi 6 meses, marcando el final de mis viajes. Además, recibí un ascenso en la sede corporativa, esperando que estos cambios mejoraran la percepción que Janet tenía de mí. Sin embargo, parecía que estaba equivocado. Una vez que dejé de viajar, Janet aumentó su carga de trabajo en la agencia. Cuando le pregunté al respecto, comentó sarcásticamente que era su turno de trabajar para un ascenso y sugirió que era hora de que yo experimentara la soledad por las noches. Nuestra cercanía sufrió. Hace 2 semanas, Janet me informó que ella y sus colegas estarían fuera el fin de semana asistiendo a una sesión de desarrollo para condominios de gran altura cerca de la ribera del río. Lo consideró esencial para su avance profesional sin consultarme sobre su ausencia, sin dejar lugar a la discusión. Aunque dejé de andar con la mafia junior en la secundaria, me mantuve cerca de algunos de mis mejores amigos, especialmente de Carmine. Lo llamé y le pregunté si quería ver el partido de los Steelers contra los Raiders el domingo. Aceptó sin dudarlo, sabiendo cómo conseguir las mejores entradas para los partidos de los Steelers. Mencioné el viaje de negocios de Janet, así que Carmine sugirió que pasara el fin de semana con él y los chicos poniéndonos al día con los chismes del barrio. La idea de un fin de semana fuera de casa sonaba fantástica, así que no me molesté en contarle a Janet mis planes. La mañana del viernes fue fría, y durante el desayuno, le pregunté casualmente cómo podría contactarla mientras estaba fuera. Ella desestimó fríamente la idea, diciendo que estaría con gente influyente y no quería interrupciones. Sentí que me veía como un padre fastidioso en lugar de un marido. Lo dejé pasar y más tarde ese día, Janet se fue a Atlantic City. Reunirme con Carmine fue un verdadero reencuentro. Había pasado más de un año desde la última vez que salimos juntos. Yo era uno de los pocos que logró salir del viejo barrio sin terminar tras las rejas. Carmine también mencionó una deuda que tenía conmigo, prometiendo ayudarme siempre que lo necesitara. El sábado por la noche, fuimos al Sweet Kitty Cat Lounge en el lado sureste, un club de striptease que recordaba al Bada Bing Club de los Soprano. El lugar estaba lleno de bailarinas con poca ropa, como en la serie. Una joven, que no parecía tener mucho más de 18 años, se acercó y bailó provocativamente frente a mí. Carmine mencionó que estaba disponible para pasar la noche, poniendo énfasis en la idea de que podría ser mía si quería. Durante esto, tuvo un contacto físico inapropiado. En respuesta, expresé mi compromiso con los votos matrimoniales, reconociendo mi tentación, pero afirmando que la lealtad y la fidelidad tienen un significado para mí. Rechacé los avances de la seductora stripper, y ella pasó a otro cliente masculino interesado. Carmine, expresando incredulidad, comentó que parecía que me tomaba muy en serio lo de la fidelidad. Afirmé mi postura, diciendo que sin fidelidad, no habría nada, ni amor, ni matrimonio. La mañana siguiente trajo el típico clima frío y ventoso de Pittsburgh, pero eso no disuadió a la horda de fanáticos que se dirigían al Three Rivers Stadium para el partido de los Steelers contra los Raiders. La amarga rivalidad entre estos dos equipos de fútbol roza la guerra de pandillas desde que los Steelers arrebataron la victoria de las garras de la derrota en uno de los momentos más memorables de la NFL. Con un rebote afortunado, Franco Harris se encontró al final de una recepción improbable, cambiando el resultado de una fantástica lucha defensiva con los Oakland Raiders en el primer partido de playoffs en el Three Rivers Stadium de Pittsburgh. Ninguno de los dos equipos ha olvidado ese legado. Es una suerte que no se permitan armas en el campo de juego. Los Steelers no estaban teniendo un gran año en este punto de la temporada con un récord de 5 victorias y 5 derrotas. Hoy marcaba el partido más importante de la temporada con los plateados y negros de vuelta en la ciudad. Fue un enfrentamiento brutal durante toda la tarde en el campo de fútbol. Me estaba quedando afónico de tanto gritar y chillar, pero el resultado final fue Steelers 21, Raiders 20. El día no podría haber terminado mejor. O eso creía yo. A pesar de la invitación de Carmine para celebrar, tuve que declinar y decirle que en otra ocasión. Mañana sería un día duro en la oficina, y sabía que no necesitaba una resaca además de todas las demás presiones del trabajo. Además, Janet volvía a casa esta noche,
y quería estar allí cuando llegara. Sin embargo, Janet no volvió a casa el domingo por la noche. Me fui a trabajar el lunes por la mañana con serias dudas en mi mente sobre los últimos acontecimientos en mi matrimonio. Había una sensación de catástrofe inminente cada vez que pensaba profundamente en el estado de la relación entre Janet y yo. Claro, había malas rachas en todos los matrimonios, pero quizás nuestro matrimonio se había deteriorado en algo más que una simple mala racha. El día de trabajo fue tan agitado como se esperaba. Cuando salí de casa por la mañana con varias reuniones de alto nivel y una demanda por persecución presentada contra la empresa en mi agenda, no fue hasta más tarde que tuve la oportunidad de sentarme y revisar mis correos electrónicos. Había una docena de correos del personal junto con la última información sobre la demanda. Cerca del final de la lista de correos, había uno titulado, ¿Quién fue el último en saberlo? Al abrir el correo, esperando una caricatura animada humorística, de repente me encontré con una foto de Janet y otro hombre en un abrazo apasionado y un beso profundo. En la parte inferior de la foto, había un mensaje de texto que sugería: ¿Quieres saber qué pasó después de esto? Haz clic en el siguiente enlace. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras dudaba un momento, mirando la foto de Janet besando a otro hombre. Luego hice clic en el siguiente enlace. La pantalla mostró otra foto. Esta vez, Janet y el hombre al que besaba estaban ambos desnudos y de pie juntos en una habitación de motel. De nuevo, en la parte inferior de la foto había un mensaje de texto que simplemente decía: ¿Quieres saber qué pasó después de esto? Haz clic en el siguiente enlace. Mi mano temblaba. Sentía una opresión en la garganta y en el pecho mientras la imagen desnuda de mi esposa se grababa a fuego en mi cerebro. Había una parte de mí que no quería ver la siguiente foto. Aún así, sabía que tenía que hacer clic en el enlace. La siguiente foto fue el final de mi matrimonio, con Janet en la cama a cuatro patas con el mismo hombre que en las otras dos fotos, mostrando una expresión de lujuria y éxtasis en su rostro. La única mujer que amé de todo corazón resultó ser una adúltera infiel. Puse todo mi amor y confianza en ella, y ahora me estaba arrancando el corazón del pecho. El texto al pie de la foto decía: fotos proporcionadas por Robert Tosen. Mi peor pesadilla se había hecho realidad. Sin duda, la reciente frialdad de Janet no era simplemente la de una esposa enfadada con su marido. Se parecía al rigor mortis instalándose en nuestro moribundo matrimonio. ¿Qué siguió? Ira y rabia. Para mí, fue una calma determinación, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. La venganza se instaló en mi mente, ya que la infidelidad y la traición no quedarían impunes en mi vida. Dos personas pagarían muy caro por haberme insultado a sabiendas. Mis pensamientos iniciales giraron en torno a la persona que enviaba los correos incriminatorios. Ningún nombre o indicio de la identidad del remitente. Las preguntas resonaban en mi cabeza. ¿Por qué enviar este correo? ¿Qué esperaban ganar al exponer la infidelidad de mi esposa? ¿Eran amigos o enemigos de Janet? Tendría que abordar estas preguntas más tarde. Inserté un CD en mi ordenador, copié el correo y las 3 fotos, y luego lo eliminé. Un programa de borrado seguro borró toda evidencia de mi disco duro. Sentado de nuevo en mi silla giratoria, tratando de dar sentido a la traición de Janet, solo podía atribuirlo a sus múltiples personalidades. Sin embargo, si ella quería el divorcio, se lo habría concedido, y ambos podríamos haber salido de este naufragio matrimonial. Pero ahora, mi venganza sería rápida y completa. No mostraría piedad a ninguno de los dos. El plan comenzó a solidificarse en mi mente. Al salir de la oficina, encontré un teléfono público a la vuelta de la esquina, marqué un número de un teléfono móvil de prepago no rastreable. Le informé a Carmine que creía que era hora de cobrar la deuda que tenía conmigo. Al regresar a casa alrededor de las 11, encontré a Janet ya allí, viendo la televisión. No corrió a saludarme, pero comentó sobre mi llegada tardía, diciendo que estaba llegando tarde a casa. En respuesta, señalé que ella también llegaba tarde a casa. Mientras me dirigía a la cocina, el silencio se cernía entre nosotros. Cogí una cerveza y me dirigí a mi despacho, asegurándome de cerrar la puerta con llave. En nuestro país, una persona condenada por un delito capital generalmente recibe una de dos sentencias: la pena de muerte o la cadena perpetua. Mi plan de venganza implicaba una pena de muerte y una cadena perpetua.
Necesitaba un tiempo tranquilo para finalizar mi plan de venganza. Carmine se encargaría del señor Robert Tolson, y yo personalmente ajustaría cuentas con Janet. Para hacer que la venganza pareciera un simple caso de una esposa que abandona a su marido, envié flores a la oficina de Janet e hice reservas para cenar cerca de su lugar de trabajo. Le dejé mensajes para que se reuniera conmigo, pero nunca apareció. Le indiqué al maitre que le diera nuestra mesa a otra persona, asegurándome de que recordara que mi esposa me había dejado plantado. Janet regresó a casa esa noche sin ofrecer ninguna explicación o razón por perderse nuestra reserva para cenar. El hecho es que no tenía ningún interés en nada de lo que pudiera haber dicho en su defensa. La suerte estaba echada y las ruedas de la venganza estaban en marcha. Al día siguiente, un mensajero vino a mi oficina y me entregó un sobremarcado como personal y confidencial. Dentro, había una sola hoja de papel con un encabezado en negrita que instruía destruirla después de leer. La primera frase del papel me aconsejaba asegurar una coartada perfecta para la noche siguiente. La segunda frase proporcionaba un nombre, Carlos Mandara, y un número de teléfono. Leí y releí el número de teléfono hasta que lo memoricé. El papel fue luego pasado por la trituradora, y recogí los trozos triturados para dejarlos discretamente en varias papeleras fuera del edificio de oficinas. Esa noche, llegué a casa antes que Janet, me cambié de ropa, me serví un Jim Beam generoso y me senté a escuchar jazz suave. La televisión permaneció apagada. Iba a ser mi noche como el rey de mi castillo. Janet tendría que encontrar su propio entretenimiento. No hubo confrontación. Cuando llegó a casa, evaluó rápidamente la escena, se dio la vuelta y salió por la puerta de nuevo. No me importaba en absoluto su destino, ya fuera a cenar o a encontrarse con Robert Tolson. La arena del reloj estaba a punto de agotarse para ambos. Estaba en la cama cuando Janet finalmente regresó, deslizándose silenciosamente a mi lado. El silencio era el ruido más fuerte antes de quedarme dormido. Los jueves por la noche eran la noche de póker habitual para algunos chicos del trabajo, que se celebraba en la trastienda del bar o de Stagecoach. Esto sirvió como mi coartada perfecta para el resto de la noche. Esta vez fui yo quien se metió en la cama de madrugada. El reloj de mi mesita de noche marcaba las 2:35 cuando me tapé con las sábanas. Ni un sonido ni un movimiento de Janet. Conciliar el sueño no fue difícil, a pesar de que sabía lo que había sucedido esa misma noche. Ahora que Robert Tolson había enfrentado su pena de muerte, era hora de impartir los castigos al segundo perpetrador. No se requería una acción inmediata para la pena de cadena perpetua. El castigo de Janet comenzaría después de una llamada telefónica, proporcionando una sensación de satisfacción y justicia. Lo que fuera que hubiera en su retorcida personalidad que la llevó a faltarme el respeto de manera tan flagrante era algo que determinaría otra persona. Ya no sentía ninguna compasión por la mujer que una vez amé con todo mi corazón y alma. La inminente retribución era de su propia cosecha. La policía entrevistó a todos los miembros del personal de la agencia Calcuselli, recopilando declaraciones interesantes pero inconsistentes. Janet se enfrentó a múltiples interrogatorios policiales. El detective Lawrence Beaton me interrogó sobre Robert Tolson, intentando sonsacar información sobre una relación más que profesional entre Robert y Janet. Afirmé mi completa fe en la fidelidad de mi esposa, desestimando cualquier duda. Él solo me sonrió, quizás compadeciéndose de mí como un pobre hombre traicionado. El funeral de Robert Tolson tuvo lugar el martes. Esa mañana, observé a Janet vistiendo su sombrío vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de mi madre. No me preguntó si quería acompañarla al funeral de Robert. Cualesquiera que fueran sus pensamientos sobre la muerte de Robert, se los guardó para sí misma. Sin duda, tenía mucho en qué pensar, incluido el homicidio y su infidelidad. Durante la semana siguiente, Janet pareció ansiosa por entablar una discusión seria sobre nuestra relación. Sin embargo, mi indiferencia detuvo rápidamente sus intentos. Había superado cualquier posibilidad de reconciliación o de enmienda. Tenía el poder de terminar la farsa cuando quisiera. 3 semanas después del homicidio de Robert, las investigaciones policiales parecían perder impulso. No surgieron nuevas pistas, y hubo sugerencias de que Robert podría haber sido ejecutado por un usurero o un corredor de apuestas. Durante este periodo, el estado mental de Janet continuó deteriorándose, marcado por un aumento de la distracción y la confusión. Las cosas pequeñas la asustaban.
sin embargo, no ofrecí ayuda ni consuelo, incluso al presenciar su lucha, pensé para mis adentros. Qué lástima, mientras la observaba desmoronarse lentamente. Finalmente, el jueves siguiente, hice la llamada a Carlos. El plan ya estaba establecido, y él estaba ansioso por ponerlo en marcha. A Janet solo le quedaba una hora antes de que comenzara su nueva vida. El viernes por la mañana, salí para el trabajo antes de que Janet se vistiera. Evité deliberadamente un encuentro final en mi casa. La arena del reloj se había agotado. Al otro lado de la calle de nuestra casa, un coche con 2 hombres esperaba. El secuestro se desarrolló en una intersección con una señal de stop de 4 vías, con vehículos delante y detrás del coche de Janet, impidiendo cualquier escape. Con la precisión de un equipo de la Fuerza Delta, 2 hombres actuaron rápidamente. La puerta del conductor se abrió, una aguja perforó su brazo mientras el cinturón de seguridad era cortado. Janet fue empujada al asiento del pasajero y uno de los hombres tomó el asiento del conductor. Los 3 vehículos partieron rápidamente, todo el proceso duró menos de 30 segundos. No hubo testigos. Esa mañana, en una sucursal bancaria en el lado este de la ciudad, una mujer maquillada para parecerse exactamente a Janet entró y entregó un formulario de retiro de $25,000 de nuestra cuenta conjunta al cajero. Presentó una licencia de conducir y un pasaporte como prueba de identidad. El cajero tardó unos minutos en emitir el retiro en forma de cheque de caja. Un guardia escoltó a la mujer hasta su coche, anotando la matrícula. Mientras se alejaba, la fila en el mostrador de boletos de American Airlines era corta. La doble de Janet se acercó al mostrador, presentó su identificación con foto y pasaporte, y recibió la tarjeta de embarque. Las reservas de vuelo se habían hecho en línea la noche anterior. La primera etapa del viaje era al aeropuerto JFK, seguida de un vuelo sin escalas en el número 951 a Río de Janeiro. La salida de Pittsburgh fue por la tarde, llegando a JFK Nueva York posteriormente esa noche. El avión de American Airlines despegó llevando a la pasajera Janet Canela en un vuelo nocturno a Brasil. Esperé hasta el mediodía del sábado antes de contactar a la policía para reportar a una persona desaparecida. Sorprendentemente, el detective Lawrence Beaton fue el oficial que llegó a la casa para tomar el informe. Le informé que Janet no había regresado a casa a su hora habitual. Los intentos de contactarla en su teléfono celular fueron inútiles, ya que mostraba una notificación de fuera de servicio. Cuando contacté a Amanda Stata, una de las amigas cercanas de Janet en Cayús Real, reveló que Janet no se había presentado a trabajar el día anterior y ni siquiera había llamado para informar de su ausencia. El detective Beaton tomó notas crípticas en su libreta mientras me miraba de vez en cuando. Finalmente, comenzó a cuestionar el estado de mi matrimonio, indagando sobre posibles problemas que pudieran estar relacionados con la desaparición de Janet. Reiteré lo que le había dicho después de la investigación del homicidio de Robert Tolson. Nuestro matrimonio estaba bien, y no podía imaginar ninguna razón para que Janet desapareciera voluntariamente. Luego preguntó si yo había tenido alguna participación en un acto criminal relacionado con Janet, a lo que enfáticamente declaré mi amor por mi esposa y mi incapacidad para hacerle daño. Mentir a la policía era una habilidad que desarrollé temprano en la vida asociándome con la mafia junior, y continuó sirviéndome bien. 3 días después, el detective Beaton visitó mi oficina durante el horario laboral, presumiblemente para evaluar al marido con el que estaba tratando. Una vez en mi oficina, se sentó y ofreció una sonrisa forzada. Yo puse una expresión de marido angustiado mientras le preguntaba si había alguna noticia sobre el paradero de Janet. Respondió, afirmando que habían rastreado las actividades de Janet después de que salió de mi casa el viernes por la mañana, proporcionando alguna información con una mezcla de aspectos positivos y negativos. Varios testigos afirmaron haberla visto tomando café en el restaurante Dennis en Bennett Street alrededor de las 9 de la mañana del viernes. El detective Beaton me informó que Janet había aparecido en el Allegan National Bank alrededor de las 10:30. Según lo captado por la videovigilancia, hizo un retiro de $25,000 de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Mientras compartía esta información, expresé incredulidad y pregunté cómo era posible, afirmando que Janet no había mencionado nada sobre querer retirar dinero. El detective Beaton me aseguró que los hechos eran claros, explicando que el cajero había hecho fotocopias de la licencia de conducir y el pasaporte de Janet antes de emitir el cheque de caja. Estaba seguro de que cuando viera la cinta de vigilancia, identificaría a la persona en la ventanilla del cajero como mi esposa, Janet.
Una vez más, el detective Beatón hizo una pausa para evaluar mi reacción a su revelación. Le expresé al detective que creía que debía haber algún error, enfatizando que Janet y yo discutíamos todo lo que sucedía en nuestro matrimonio. Mantuve una mirada perpleja mientras miraba fijamente al detective de policía, consciente de que estaba guardando la noticia más devastadora para el final, y tenía que prepararme para otra actuación. El detective continuó compartiendo la noticia más inquietante, afirmando que mi esposa había comprado billetes de avión a Nueva York y luego a Río de Janeiro. Mencionó que localizaron su coche en el estacionamiento de larga duración del aeropuerto, revelando que su vuelo salió de Pittsburgh el viernes por la tarde a las 2 y su vuelo a Río salió de Nueva York a las 11. El detective me informó que contactaron a la policía de Río de Janeiro para localizar a Janet, pero parecía haber desaparecido una vez que llegó a Río. El detective Beatón ahora me miraba fijamente, esperando mi respuesta. Exclamé que era una locura y afirmé que Janet nunca haría algo así. Enfaticé mi creencia en su amor por mí y el mío por ella, expresando que abandonar el país era absurdo, en un intento de interpretar al marido traicionado. Empecé a llorar justo enfrente del detective. Hubo un momento de silencio en mi oficina antes de que el detective reanudara la conversación. Preguntó si creía que esto tenía alguna conexión con el homicidio de Robert Townsend. En respuesta, le pregunté cómo podía siquiera preguntar eso, afirmando que mi esposa no tenía ninguna participación en el homicidio. Le recordé que fue interrogada y nunca acusada en relación con ese caso. El detective aclaró que nunca acusaron a mi esposa, pero que estaba entre las principales sospechosas. Respondí a la declaración del detective sobre otros que sugerían que mi esposa y el señor Tolson estaban involucrados románticamente. Expresando incredulidad, afirmé que era absurdo acusarla de estar vinculada al homicidio de Townsend, enfatizando que se necesitaba más que chismes de oficina para respaldar tal afirmación. Mis ojos se clavaron en los suyos mientras desafiaba la credibilidad de las acusaciones. El detective explicó que todavía estaban investigando y ahora que mi esposa estaba fuera del país, las sospechas sobre su papel en el homicidio habían crecido. Hizo una pausa por un momento y compartió que la evidencia en la escena del crimen indicaba un móvil pasional, con Townsend siendo torturado y golpeado durante horas antes de ser estrangulado. En respuesta, emití una pequeña risa, desestimando la idea de que mi esposa menuda pudiera haber cometido tal crimen. Cuestioné la creencia del detective en su capacidad, afirmando que apenas podía abrir un frasco de pepinillos, y mucho menos estrangular a alguien. Expresé frustración con las acusaciones crecientes y aparentemente infundadas. Me dirigí al detective Beatón, reconociendo que toda la evidencia hasta ahora apuntaba a la participación de mi esposa, y él sugirió que podría haber tenido ayuda. Sorprendido, cuestioné la posibilidad de ser esa otra persona antes de que pudiera decir más. Explicó que consideraron la posibilidad pero me aseguró que yo tenía una coartada sólida para el momento del homicidio. Sin embargo, su voz carecía de convicción. Resumí la situación, expresando mi incredulidad de que creyeran que mi esposa había abandonado el país debido a su participación en un homicidio y que yo era un sospechoso probable de ayudarla, haciendo una pausa para mirarlo directamente. Busqué una aclaración, preguntando si había resumido con precisión sus declaraciones. Él se quedó sentado, evaluando si mi indignación era genuina o no, transmitiendo un deje de desdén en mi voz. Le informé al detective que si no había nada más, la reunión había terminado. Levantándome de mi escritorio, me acerqué a la puerta cerrada y la abrí, señalando su partida. Beatón se levantó de su silla y se movió lentamente hacia la puerta. Gracias por su tiempo, señor Canela. Le mantendré informado sobre la desaparición de su esposa. No extendió la mano, y yo no ofrecí la mía. Después de que el detective se fue, cerré la puerta y me acomodé de nuevo en mi silla giratoria. Estaba seguro de que la visita de Beatón tenía como objetivo extraer más información que proporcionar detalles sustanciales sobre los dos casos. Reflexioné cuidadosamente sobre cada declaración y pregunta, dándome cuenta de que sospechaba de mi participación. Sin embargo, mis coartadas eran sólidas. Estaba jugando al póker la noche que Robert Townsend fue ejecutado y estuve en reuniones todo el día el viernes que Janet desapareció. El sábado por la mañana, 2 semanas después de la desaparición de Janet, no había sabido nada de Carlos o Carmine. El paradero y el bienestar de Janet seguían siendo desconocidos. A veces, sentía que me seguían. En los trayectos matutinos y en los regresos vespertinos.
Mis acciones estaban meticulosamente planeadas, del trabajo a casa con compras de supermercado en el camino. Nada sugería evasión o que alguien intentara ocultarse. Cada 2 días, llamaba a Beaton para obtener actualizaciones sobre mi esposa desaparecida, pero no tenía nueva información. La policía brasileña no encontró evidencia de Janet después de su llegada a Río. Más tarde esa tarde, pedí una pizza de Domino's mientras veía fútbol universitario en la televisión. Sonó el timbre y el repartidor de pizza llegó con mi pizza caliente. Le pagué y le ofrecí un par de $1 de propina. Al abrir la caja de pizza en la cocina, noté un sobre encima. Al abrirlo, saqué una hoja de papel con instrucciones para el día siguiente. Me indicaba que me vistiera para ir a la iglesia y asistiera a la misa de las 10 en St. Peter. La nota me instruía además que me escabullera por la puerta lateral del lado este de la iglesia durante la comunión, donde un Ford Crown Victoria oscuro estaría esperando afuera. Entendí que este sería un encuentro final con Janet antes de que Carlos la enviara fuera del país. Había esperado 2 semanas para asegurarse de que el bien documentado plan del vuelo de Janet fuera toda la evidencia con la que la policía tenía que trabajar. Carlos montó un elaborado engaño para desviar la investigación, estableciendo que Janet estaba viva cuando abordó el avión a Río. Esto impedía que la policía construyera un caso circunstancial en mi contra, aunque no se encontrara ningún cuerpo. El dormitorio estaba en completa oscuridad. Mientras miraba al techo, este último mes y medio había sido una pesadilla para mí. Después de recibir ese correo electrónico, la cadena de eventos me recordó que mis raíces ancestrales siempre sacarían a relucir un lado oscuro de mi personalidad. Cada vez que alguien me faltaba el respeto, naturaleza o crianza, no había duda en mi mente de dónde venía mi lado oscuro. St. Peter es una iglesia grande, y la misa es muy concurrida por varios cientos de feligreses. Era fácil perderse en esa multitud y detectar si alguien me seguía. Si la policía me seguía, debieron haber esperado fuera de la iglesia. Mientras la multitud se movía hacia el frente de la iglesia para la comunión, me deslicé rápidamente por la puerta lateral. El sedán Ford oscuro estaba esperando con el motor en marcha y me subí al asiento trasero mientras el coche rugía hacia la concurrida calle. El viaje duró unos 10 minutos antes de que el gran sedán se detuviera frente a un gran edificio de almacenes. El conductor nunca se dio la vuelta, instruyéndome que entrara al edificio por la puerta lateral. Dentro del gran edificio vacío, había un área de oficinas cerca de la parte trasera con luz proveniente de varias ventanas. Mientras me acercaba, Carlos salió y caminó hacia mí, marcando nuestro primer encuentro cara a cara. Carlos me saludó, mencionando que Carmine dijo que estaba bien llamarme JC. Nos dimos la mano, y Carlos, con una expresión estoica, me advirtió sobre el estado cambiado de Janet, insinuando que verla podría ser angustiante. Expresé que ya no me importaba su apariencia o por lo que había pasado desde que se la llevaron, y caminé hacia la puerta abierta. Deteniéndome en la puerta, pregunté si estaba medicada. No, respondió Carlos, no lo está, pero probablemente desearía estarlo. La he mantenido limpia y muy consciente todo el tiempo, afirmó, ahora es una mujer rota y bien entrenada para su nueva vida. Ambos entramos en una habitación bien iluminada donde Janet estaba atada a una silla. En el centro, la rodeé, parándome directamente frente a ella. A pesar de estar a centímetros de distancia, permaneció en silencio, su mirada perdida más allá de mi hombro, carente del brillo y la vitalidad en sus ojos. Me dirigí a Janet, expresando que por el resto de su vida, recordaría haber traído la miseria sobre sí misma. Le conté que había soportado sus cambios de humor y su actitud fría, enfatizando que su infidelidad y la falta de respeto que ella y su amante mostraron eran intolerables. Afirmé que pasaría el resto de su vida pagando por su infidelidad, mencionando que Robert ya había pagado su deuda conmigo. Hablando lentamente, quería que entendiera que fui yo quien los llevó a ella y a su amante ante la justicia, a pesar de haberla amado alguna vez. Le transmití el odio que ahora sentía por ella. Le informé que Carlos me aseguró que estaría bien cuidada donde la enviaban, tan bien cuidada como cuidan a sus mejores caballos y ganado. Me quedé un momento más, observando una lágrima formándose en el ojo de Janet. Fue el único reconocimiento que recibí antes de darme la vuelta y salir. El sedán Ford me devolvió a St. Peters, donde entré. Cuando la misa terminó, salí de la iglesia y conduje directamente a casa. Un nudo duro en mis entrañas necesitaba ser ahogado con un poco de Jim Beam. Han pasado 3 años desde la última vez que vi a Janet.
Casi la he olvidado por completo, sin rastros de ella en mi vida. Vendí la casa en la que vivíamos cuando desapareció. Los casos del detective Beatón están ahora en el archivo de casos sin resolver. Paso más tiempo con Carmine en el Sweet Kitty Cat Lounge. He probado todas las ofrendas de esa joven y dulce stripper en más de una ocasión. El matrimonio está fuera de discusión. Mis 5 años con Janet me convencieron de que las mujeres son más problemáticas de lo que valen una vez que te casas con ellas. Mis padres tenían razón al lamentar mi relación con Janet. Los hijos deberían escuchar los consejos de sus padres, aunque rara vez lo hacen. Más tarde descubrí que Amanda Stata me envió el correo electrónico. Era la amante de Robert Tolson antes de que él la dejara por Janet. Nunca le agradecí por el correo, ni descubrí cómo obtuvo esas fotos de Robert y Janet. Supongo que obtuvo su venganza al mismo tiempo que yo. Hay algo escrito sobre la ira de una mujer despechada.